título de este video, el día de hoy te hablaremos sobre el Tratado de Libre Comercio. Quédate a escuchar información de esta cápsula informativa. ¡Vamos! Comencemos. El Tratado de Libre Comercio consiste en acuerdos comerciales regionales o bilaterales para ampliar el mercado de bienes y servicios entre diferentes continentes o básicamente en todo el mundo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un acuerdo comercial que trata de beneficiar a los tres países que están suscritos: México, Estados Unidos y Canadá. Las mayores ganancias obtenidas entre el comercio de México y Estados Unidos se quedan en empresas de capital estadounidense, según el Consejo Nacional de la Industria Maquinaria y Manufacturera de Exportación, ya que más de 2 millones de empleos en Estados Unidos están vinculadas a las relaciones comerciales entre estos tres países. Este acuerdo global trata de establecer las reglas del comercio internacional y la inversión entre México, Estados Unidos y Canadá. Este es un documento que incluye 8 secciones, 22 capítulos y 2000 páginas. La firma del Telecan sustituyó al Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos, que fue firmado en el año de 1988. En el año de 1991 iniciaron las negociaciones del Telecan, que fue suscrito por Brian Mulroney, primer ministro canadiense, y Gregory Bush, presidente de Estados Unidos, y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México. Este entró en vigor el 1 de enero del año de 1994. ¿Quién administra el Telecan? Bueno, el Telecan es administrado por el Secretariado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establecido conformidad en el artículo 2002 del tratado. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Que el secretariado se encarga de administrar los mecanismos estipulados en el tratado para resolver las controversias comerciales entre las industrias nacionales o de los gobiernos de los países partes de una forma oportuna. Bueno, los principales objetivos del tratado son conceder a los firmantes el estatus de nación más favorecida. Esto quiere decir que estos países cuentan con las mejores condiciones de comercio entre ellos, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios, promover condiciones de competencia que sean justas, aumentar las oportunidades de inversión, proporcionar protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son otros de los principales objetivos de este tratado. El comercio. Bueno, el comercio entre 1993 y el 2015 entre los tres países se cuadruplicó, al pasar de 297.000 millones de dólares a 1.14 billones de dólares. Fue una gran diferencia y esto impulsó la economía de los tres países, lo que produjo una reducción de precios para los consumidores. Gracias a este efecto, Walmart, millones de mexicanos ahora pueden comprar productos que antes les estaba reservada solo a una clase media que representaba menos de una tercera parte de la población. Y esto lo explica en un artículo para la revista Foreign Affairs, Jorge Castañeda. Ahora hablaremos de México y sus tratados de libre comercio. Bueno, México cuenta con una red de tratados de libre comercio con 46 países y 32 acuerdos para la promoción y la protección recíproca de las inversiones con 9 países y 9 acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial. Bueno, ahora procederé a darles a conocer los tratados de libre comercio de México.
Punto número 1. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este fue firmado por México, Estados Unidos y Canadá. Entró en vigor el 1 de enero de 1994. Punto número 2. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, mexicanos y Costa Rica. Este fue firmado por México y Costa Rica y entró en vigor el 1 de enero de 1995. El tercer Tratado de Libre Comercio, este es entre México, Colombia y Venezuela y entró en vigor el 30 de enero del 2009. El siguiente Tratado de Libre Comercio es entre Estados Unidos, mexicanos y la República de Bolivia. Fue firmado por México y Bolivia y este entró en vigor el 1 de enero de 1995. Bueno, el siguiente Tratado de Libre Comercio es entre Estados Unidos, mexicanos y el gobierno de la República de Nicaragua. Este fue firmado por México y Nicaragua y entró en vigor el 1 de julio de 1998. El segundo Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y Estados Unidos mexicanos se firmó el 17 de abril de 1998 y entró en vigor el 1 de agosto del año 1999. El siguiente Tratado de Libre Comercio es entre Estados Unidos mexicanos y la República Oriental de Uruguay y ese entró en vigor el 15 de julio en el año 2004. El siguiente Tratado de Libre Comercio es entre México y el Triángulo del Norte. Este fue firmado por El Salvador, también por Guatemala y Honduras. Este entró en vigor el 15 de marzo del 2001. El tratado siguiente es entre México y la Unión Europea. Este entró en vigor el 1 de julio del 2000. El siguiente Tratado de Libre Comercio es entre México e Israel. Entró en vigor el 1 de julio del año 2000. El siguiente Tratado de Libre Comercio es entre Estados Unidos, mexicanos y los estados de la Asociación Europea. Este entró en vigor también el 1 de julio del año 2001. Y por último, el Acuerdo para el Fortalecimiento de las Asociaciones Europeas entre los Estados Unidos mexicanos y Japón entró en vigor el 1 de abril del 2005. Bueno, hemos llegado al final de esta cápsula informativa y terminamos con la conclusión de qué es el Tratado de Libre Comercio. Bueno, concluimos que es muy importante para México, ya que se nos abre una puerta de comercio exterior y podemos también brindarnos unas puertas a lo que es el mercado, uno de los mejores mercados mundiales. Y esto nos da unas oportunidades muy grandes, desde empleos hasta grandes exportaciones de productos que México contiene, teniendo tratos de libre comercio con otros continentes y con otros países. Espero que les haya gustado esta cápsula informativa y nos vemos en otro video.